Toda la gente nos puede decepcionar. Todo en este mundo podemos decepcionarnos, incluso nosotros mismos podemos decepcionarnos de nosotros mismos, pero el único que no nos va a decepcionar es Dios. Jamás. Dios en ningún momento nos va a decepcionar. Y es ahí donde nosotros tenemos que analizar muy bien las cosas. Porque como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que analizar, tenemos que tener sabiduría para poder dar otro paso más allá de la decepción. Porque si nos quedamos con esa idea, si nos decepcionamos y no hacemos nada, no estamos analizando muy bien lo que Dios quiere para nuestras vidas. En medio de la decepción, Dios trabaja. En medio de la decepción, aun cuando nosotros estamos decepcionados, que estamos desesperados, y hay decepción de esto, de lo otro, en medio de esa decepción, Dios trabaja. Dios trabaja. Y recuerdo precisamente, la Biblia nos habla acerca de ello. Pablo, hay muchos ejemplos con respecto a la decepción. Pablo es uno de ellos. Pablo iba a predicar, iba dispuesto a predicar, y en el momento cuando comenzó a predicar y hablar de la palabra de Dios, pues ustedes díganme, ¿qué problema hay con eso? ¿Qué problema hay con la predicación del evangelio? No hay ningún problema, al contrario, son buenas nuevas, son cosas buenas para la vida. Son cosas que la gente necesita. Conocer el amor de Dios, el amor de Jesús, es algo que todo mundo necesita. Todo mundo lo necesita, nosotros lo necesitamos. Toda la gente, hay gente que lo necesita demasiado. El conocimiento del amor de Cristo Jesús. Y Pablo lo predicaba. Pablo iba y predicaba y hablaba acerca del amor de Dios porque quería enseñarle a los demás que hay un evangelio que salva. Pero en medio de toda esa predicación, en medio de todo ese trabajo que él hacía, lo presionaron y lo llevaron a la cárcel. Díganme ustedes, haciendo algo bueno y al final terminó en la cárcel. ¿Por qué? Pero Pablo nos enseña algo muy importante con respecto a ello. Pablo enseña cómo salir de la decepción para poder dar el siguiente paso. Y una de las primeras preguntas que nos deberíamos de preguntar con respecto a ello es algo de mucha relevancia. Y les voy a leer algo muy importante porque no quiero que solamente se quede así. Dice Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y luego sigue diciendo, Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y se le mostró a Pablo una visión de noche y un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Cuando Pablo le estaba explicando a la iglesia de Corinto lo que había sucedido, lo describió de esta forma. Cuando llegué a Troas, dice, para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, 2 Corintios 2, 12, dice algo muy importante. Él iba dispuesto a predicar, el Espíritu Santo no se lo permitió. Llegó a otro lugar y tampoco se lo permitió. Puede ser decepcionante lo que Pablo estaba pasando. Es decir, ¿cómo es posible? A ver, vamos a analizar muy bien. Pero una de las preguntas que uno se tiene que hacer es lo siguiente, para poder entender qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y una de las preguntas que se nos debe de grabar en medio de la decepción. En medio de la decepción, guárdala bien.